Baruj el Santo Bendito, a la señora Nagali por estar aquí. Gracias a ustedes también. Gracias, Anita, por su apoyo tan valioso, su ofrecimiento. Y pues bueno, dicen que de los errores se aprende. Señora, señora Alma, públicamente le ofrezco una disculpa. Usted me había ofrecido el canal de YouTube y yo por mis temores, porque es la verdad, hay que saber reconocer. Eh, Alguien tiene por ahí su micrófono abierto. Por alguien que no se encuentra de pronto pasando por un buen momento. Qué lindo sería poder De tener otra clase, detalle, porque son detalles escucho por ahí una invaluables. clase. No, Perdón, no, perdón. no. Ok, estamos en dos clases simultáneamente. Ok, bien. Eh, bueno, ya estamos grabando, así es que continúo. Les decía yo que le ofrezco disculpas públicas a la señora Alma, que nos había ofrecido, que me había ofrecido anteriormente el canal de YouTube y yo le había comentado que por favor no. Yo ya grababa antes, pero después eliminé y bueno, comprendo que es una herramienta y un recurso muy favorable y muy ad hoc con que nuestro trabajo quede para que pueda ser consultado más adelante. Y bueno, perdón, porque después comprendí que de alguna manera, sin querer, hice como retroceder el trabajo que ya se había elaborado. A usted y a la señora, se me olvida el nombre, perdón, que le lleva todo lo que es sistemas. Una gran disculpa de todo corazón. Señora Alma, no me acuerdo ahorita el nombre de la señora. Se me van los nombres, no por falta de importancia, porque también hay quien dice, no, es que cuando las cosas no importan mucho, realmente no. Yo soy un poquito desmemoriada en este sentido que se me van los nombres. Pero bueno, gracias y de todo corazón, pues bueno, lo lamento. Y que sea esta clase o esta charla para la recuperación de la salud de todos los enfermos del grupo y sus familiares, los cuales ustedes conocen, y me gustaría que ustedes los nombren, si es que tienen alguno, y al que tengo yo en mente es a Joseph Eliau, Ben Sara o Ben Jabá, en donde pues estamos pidiendo por la recuperación de su salud al 100%. ¿Alguien tiene alguna otra petición que agregar? Bueno, yo a mí me gustaría agregar para las familias que han sido separadas de las deportaciones y para todas las circunstancias que están pasando también familias que se han quedado solas, mujeres con niños o que han sido separados los niños Wow. de sus padres, que puedan estar juntos nuevamente. Bueno, que Akadosh Baruj tenga misericordia de estas familias deportadas. Sí, lamentablemente, híjole, no podemos decir que lo comprendemos al 100% porque sería, a pesar de sentir empatía a cierto nivel, solo quien lo vive realmente puede decir, sé de qué se habla, ¿no? Relativamente sé de qué se habla. A una prima mía le tocó después de 15 años en Estados Unidos y ya trabajar en un lugar bien establecido. Ella fue deportada, su esposo y su hija se quedaron allá y tuvieron que eh, pues trabajar el tema de ese regreso de toda la familia. Y bueno, lamentablemente después resultó no ser para bien. Gracias, señor Nagali, por expresarlo y pues que el Eterno vea con ojos de misericordia y se pueda resolver esta situación para ambas partes, quien se fue y quienes se quedaron. También por Seferina Camacho Piña, hija de Marta, refuerza el lema para ella, que el Eterno le dé salud completa y con prontitud, si es su voluntad. ¿Alguien más? Por favor. Bien, vamos a comenzar. Estamos viendo el tema de la logoterapia, si no a profundidad, creo que sí puntos importantes. Ustedes digan, hasta este punto, hasta este momento, ¿recuerdan algo?
qué han pensado, qué han reflexionado, qué han sentido al respecto de este tema. Porque, bueno, yo puedo decirles que para mí es muy significativo e importante, pero pues ustedes pueden tener otra apreciación. ¿Recuerdan algo? Yo sé que están en muchos cursos, muchos temas, pero ¿qué hemos visto de la logoterapia? ¿Alguien recuerda algo? Un puntito. Sí, por favor. No, está muy cargado. Ahora, Menos. Sí, por favor, el, adelante. el trabajo de las emociones. Eso es lo que Ok. yo podría decir. Trabajar las Gracias, señora emociones Ana. de manera correcta, de la posible manera, de lo más que se pueda, Una. correctamente. Ya no Sí. supe cómo decir. Muchas gracias, señora Mari. Sí, hemos trabajado emociones como parte del desarrollo humano y en logoterapia, por supuesto, que también lo aborda. em, y ahorita llevamos 3 sesiones, esta es la cuarta, en donde comenzamos este trabajo de logoterapia, en donde intentamos rescatar un poco o mucho de lo que nos transmitió Víctor Frankl, el padre de la logoterapia, el creador de la logoterapia como tal. Él fue de alguna manera contemporáneo de Freud. En algún momento unieron pensamiento, pero después hubo una gran separación. Y bueno, no vamos a juzgar las personalidades, ni vamos a abordar sus personalidades, pero sí eh, quiero que sepan, aunque este no es un curso de psicología, que la logoterapia va como tal a retomar algunas cosas del análisis clínico, del psicoanálisis, que es el eh, de Freud, de Sigmund Freud, ambos, por cierto, judíos, en distintos momentos, por supuesto, de la historia de la psicología, pues primero fue Freud y después Víctor Frankl. Y Víctor Frankl viene a complementar como si fuera una herramienta, también una postura, también un pensamiento filosófico, humanista, eh, la aportación de la logoterapia. Muchas gracias. Es que creen que ya empecé a sentir frío aquí. Gracias. Y bueno, andaba yo de viaje y hoy regresé a casa después de muchos días. Ok, entonces yo les preguntaba si recuerdan ustedes algo ya propiamente de la logoterapia. Vimos que es o hemos estado viendo y seguiremos viendo que es tanto una corriente psicológica, una corriente y una postura eh, de pensamiento en donde se trata de recuperar el sentido de la vida. Y para llegar a trabajar el sentido de la vida, pues tenemos que ver primero cuál es ese vacío existencial, el cual ya vimos. Y me gustaría recordar o preguntar si alguien de ustedes recuerda un poquito de lo que es el vacío existencial. Si alguien de ustedes por ahí tiene idea de lo que es ese vacío existencial. ¿Alguien se acuerda? Que por supuesto tiene que ver con las emociones que menciona la señora Alma de voluntad de sentido. Eso vamos a ver. Ah, no, ya vimos también voluntad de sentido. Efectivamente, el vacío existencial, la voluntad de sentido, el sentido de vida. Hoy vamos a ver lo que es la dimensión no ética, que todo esto son temas propios de la logoterapia, pero me gusta traerlos a lo que es el estudio de la Torah y no tienen idea de cuánto se relacionan y lo feliz que soy yo por ello. Si algo me gustó de Víctor Frankl y de la logoterapia, fue precisamente encontrarle esa conexión, porque si hay una corriente psicológica que acepta la existencia divina de Akadosh Baruj Hu, aunque no lo llama como tal con los nombres que lo conocemos, sí tiene que ver con el reconocimiento de la existencia de Dios y el reconocimiento de nuestra área espiritual o no ética, como vamos a ver el día de hoy. Pero a mí me gustaría que nos reconectemos precisamente con estas ideas
que ustedes empiezan aquí a compartir. Tiene que ver, dice, entiendo así, que es de la creación, que habla de la creación, por supuesto, de la voluntad de sentido, por supuesto, de cuando los hijos se van de casa, por supuesto, porque hablamos de un vacío existencial. Y bueno, vamos hoy a abordar, quiero iniciar con una lectura que me pareció muy, muy interesante. Dijimos que el vacío existencial también es ese temor y esa pérdida de decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Para qué estoy vivo? Yo les comentaba en una de las sesiones, cuando los hijos nos llegaran a decir, bueno, Baruch Hashem, que a mí no, pero sí lo escuché en algunos chicos de la escuela, yo no te pedí vivir, que es lo más inconsistente que pueda decirle un hijo a los padres, ¿no? En las sesiones de eh, trabajo social y orientación educativa, algunos le gritaban a los papás, es que yo no te pedí nacer y tú me trajiste, ¿no? Pues nadie, ni siquiera los papás eh, le podrían decir al hijo, yo tampoco pedí nacer, pero aquí estoy, ¿no? ¿Cómo afrontamos la vida? ¿Cómo afrontamos esa existencia? Ese nacimiento que no pedimos efectivamente, pero quienes hemos estudiado Torah y estudiamos Torah sabemos que nuestra alma fue enviada por Akadosh Baruj Hu y fue revestida de este cuerpo material para conocerlo, reconocerlo, para trabajar a nosotros como esas vasijas incompletas que también seguramente no solo yo les he hablado de ellas, y para poder hacer ese trabajo de completitud con el cual, uno, ser felices y dos, con esa alegría y felicidad reconocer y honrar el nombre y la presencia de Kadosh Baruj Hu en nuestras vidas. Bien, entonces, eh, les hablaba yo me gustó mucho una frase, les hablaba yo de la lectura que les voy a compartir ahorita, pero hay una que me gusta mucho que dice que si el hombre encuentra un por qué, un para qué en su vida, siempre va a encontrar el cómo llegar a ese por qué y a ese para qué. Descubrir los valores, aclarar las metas de la vida, muy bien. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con la logoterapia. Y entonces vimos eh, que la logoterapia es esa área que va a tratar de recuperar ese sentido de la existencia humana, ¿sí? Y vamos a ver que todos los que pasan por crisis fuertes en la vida van a trabajar, algunos que van a sobrevivir a estas crisis, lo que se va a llamar resiliencia, pero que Víctor Frankl le va a llamar voluntad de sentido. Vamos, o vimos también, y estamos viendo y seguiremos viendo ese vacío existencial, ¿sí? Bien, y la logoterapia entonces es la terapia basada en el sentido. ¿Y qué es el sentido? Vamos a decirlo en palabras muy coloquiales. ¿Qué le pones sal y pimienta a tu vida? ¿Cuál es ese concepto primero de vida que tú tienes, de existencia que tú tienes? ¿Sí? Y vamos a ver que cada una de las dimensiones de nuestro ser va a tener un porqué y un para qué de existir. Y quizá lo vemos muy rebuscado, que lo menciono mucho, pero ¿qué nos motiva? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué nos mueve? La palabra motivar viene de movere, de un concepto o una palabra latina que significa mover. ¿Qué nos mueve? ¿Qué mueve tu existencia? ¿Qué mueve tu pensamiento? ¿Qué mueve tu querer? ¿Sí? ¿Qué te mueve a ti mismo? Bien, y quiero iniciar con una lectura. Y vamos a ver por qué tiene que ver con el tema de hoy. Un segundo, por favor.
Bien, la lectura dice así. Ver el mundo a través de los ojos de otro se llama el artículo. El Rab Goel el Karif compartió la siguiente historia. En los Estados Unidos existe una de las organizaciones de Gesed más grandes y admiradas, con años de entrega silenciosa y memorable. Sus manos extendidas llegan a todos. Provee dinero para cubrir las necesidades de Shabbat. Apoya a las madres primerizas. Sostiene a novias y novios en sus preparativos. Y un sinfín de actos de bondad que son su sello. Con el paso de los años, el director, el alma y motor de aquella obra monumental, fue envejeciendo. Su andar se volvió más lento, su voz más cansada, pero sus ojos seguían encendidos con la misma pasión de siempre. Un día, en medio de una reunión solemne con todo el personal, el anciano se levantó lentamente de su asiento, se apoyó en el borde de la mesa, respiró hondo y declaró con voz temblorosa: mis fuerzas se han debilitado y ya no soy capaz de continuar. Hoy anuncio mi renuncia. Las palabras golpearon la sala como un rayo inesperado en pleno cielo despejado. Nadie respiraba. Aquel hombre que había cargado sobre sus hombros la grandeza de la organización iba a dimitir. Un funcionario incapaz de contenerse exclamó: pero Rabí, entendemos su dificultad. Sin embargo, ¿dónde encontraremos a alguien como usted? El director los miró con ternura, como un padre que prepara a sus hijos para seguir sin él. Lo he pensado mucho, respondió, y se me ocurrió una idea. Publicaremos un anuncio en busca de un nuevo director. Todo candidato que se presente recibirá un cuestionario con un único escenario. El anciano se incorporó un poco más y con voz grave comenzó a describir el escenario, el cuestionario que iban a resolver todos los candidatos para ocupar el puesto de este director y gran rabino de esta asociación de Gesed. Imaginen una tormenta feroz. La lluvia azota como látigos el viento. El viento corta la piel, el frío cala hasta los huesos. Los árboles se doblan como si fueran frágiles juncos en un mar embravecido. En medio de esa escena, junto a una parada de autobús abandonada, se encuentran 3 personas acurrucadas. ¿Sí? ¿Le estamos siguiendo a la lectura? Sí, Mora. ¿Sí? La escena es esta. Un gran rabino se está despidiendo de la directividad de este importante consejo, de esta importante asociación de Gesed. Entonces, esta es la evaluación para quien quiera ocupar su puesto. Imaginen una tormenta feroz, la lluvia azota como látigos, el viento corta la piel, el frío cala hasta los huesos, los árboles se doblan como si fueran frágiles juncos en medio del embravecido mar. En medio de esa escena, junto a una parada de autobús abandonada, se encuentran 3 personas acurrucadas. Fíjense bien quiénes son estas 3. La primera, un anciano tembloroso, con los labios morados y los ojos cerrándose. Sabes que si no recibe ayuda en minutos, su vida podría apagarse. La segunda, un profesor de fama mundial cuya sabiduría y experiencia han salvado miles de vidas, entre ellas la tuya. La tercera persona, tu mejor amigo, tu confidente, tu hermano del alma. El director hizo una pausa dramática y preguntó: pero hay un problema. Tu coche tiene solo un asiento libre. ¿A quién llevarías? Un murmullo de asombro recorrió la sala. Una vez más, el director demostraba que su mente era un manantial de originalidad. Al día siguiente, los periódicos judíos publicaron un anuncio singular: se busca director para una organización de Gesed. Solicitudes abiertas por una semana. Durante estos días, decenas de candidatos llegaron a la oficina central. Todos recibieron el cuestionario en la difícil decisión. O sea, a todos se les dio este cuestionario que les platicó ahí a sus colaboradores y a sus alumnos.
Cuando la semana terminó, los funcionarios se reunieron para escuchar al presidente del comité, quien sostenía en sus manos la respuesta de todas. Imagínense que ustedes son candidatas. ¿Cuál sería su respuesta? Ante una tormenta terrible, hay 3 personas en situación de peligro y fragilidad, ¿sí? Les recuerdo, uno es un anciano que está en riesgo, ¿sí? Tembloroso, los ojos cerrándoseles, si no recibe ayuda pronto, su vida se puede apagar. El segundo, un reconocido maestro que ha salvado muchas vidas, entre ellas la tuya, y el tercero, tu mejor amigo, amigo del alma, como tu hermano. Ese es el cuestionario solamente. Si este cuestionario se lo pusieran a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Tienes un auto con solo un lugar y solo puedes llevar a uno. ¿A quién te llevarías? A ver, escucho sus respuestas. Al anciano. Al anciano. Ok, ¿quién más? Creo que también al anciano porque ya está Al corriendo anciano. peligro su vida. ¿Quién más? Al Yo también amigo. Al contesté lo mismo. anciano. Al amigo, al anciano. Yo también contesté que al anciano, ¿eh? A ver, ¿quién más? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Bien. Como era de esperarse, surgieron todas las opciones posibles. Algunos escribieron: me llevaría a mi amigo. Nada es más valioso que la verdadera amistad. ¿Sí? Otros respondieron: salvaría al anciano, su vida pende de un hilo, mientras el profesor y el amigo, siendo jóvenes, podrían resistir hasta que llegue la ayuda. Un tercer grupo afirmó: la gratitud es la base del judaísmo. El profesor salvó miles de vidas, incluida la mía. Es mi deber devolverle algo de lo que me dio. Gran dilema, ¿no? En las escuelas lo veíamos como un dilema ético y moral. La sala escuchaba en absoluto silencio mientras los que analizaban las respuestas iban haciendo los grupos precisamente de respuestas. La pregunta no solo revelaba inteligencia y lógica, también desvestía o develaba el alma del candidato. El rostro del anciano director se oscureció de tristeza. Sus manos temblaban mientras se apoyaba en la mesa y con voz quebrada por la emoción exclamó: ¿eso es todo? ¿Acaso entre todas las respuestas no hubo nadie que pensara diferente? Un silencio incómodo recorrió la sala. Finalmente, el jefe del comité carraspeó y respondió titubeando: bueno, en realidad sí, hubo alguien que respondió de manera distinta. Una respuesta muy original. Sacó el cuestionario de entre los papeles y comenzó a leer despacio. Yo saldría del coche, le daría las llaves al profesor para que pudiera llevarse al anciano y salvarlo. Mientras, yo me quedaría con mi amigo para acompañarlo hasta que llegara la ayuda. En ese instante, los ojos del anciano director se iluminaron como brasas encendidas. Su rostro, antes ensombrecido, brilló con una sonrisa cargada de alivio y esperanza. Oh, exclamó con fuerza, por fin un verdadero hombre. Este es digno de ser el director. Los presentes se miraron confundidos. El anciano, con lágrimas en los ojos, explicó: ¿no lo ven? Para dirigir una organización de GESET no basta con la lógica, ni con cálculos de convivencia. Hace falta lo esencial: salir del pequeño círculo del yo y entrar en la realidad del otro. Se detuvo un instante, respiró hondo y continuó. Todos los demás permanecieron atrapados en su propio mundo. Se sentaron cómodamente en el asiento del coche y pensaron: ¿a quién llevo conmigo? Pero este hombre fue el único que supo abandonar su comodidad, renunciar a su lugar y poner en acción a los demás para salvar vidas. Él entendió que el anciano necesitaba al profesor y que un amigo verdadero jamás debe quedarse solo en medio de la tormenta. El silencio era absoluto. Solo se escuchaba el latir de los corazones. Ese es el secreto de un verdadero líder, concluyó el anciano.
con lágrimas se deslizaban en sus mejillas, que deslizaban por sus mejillas, ver a los demás no como piezas de nuestro tablero, sino como almas vivas, reales, con sentimientos y necesidades. Cuando uno logra ver al otro como él se ve a sí mismo, entonces y solo entonces está capacitado para guiar. El director miró a los presentes con una nueva paz en el rostro y ahora puedo dimitir tranquilo. La organización va a quedar en buenas manos. Debemos reconocer que los demás son personas reales con sus propias experiencias y sentimientos y ese será el enfoque de nuestra exposición. ¿Qué tal? ¿Qué tal les pareció esta historia? Muy hermosa, Mora. Mucha reflexión, porque sí es cierto. A veces solo vemos, ¿no? Como lo que es a simple vista, pero yo creo que nos trae como, nos invita a que veamos más allá. Gracias. Así es, muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene? ¿Quién habló? Perdón, es que no alcanzo a verlo aquí. Reina, Señora Reina, muchas gracias. Muy amable, efectivamente. Generalmente vemos la lógica, ¿verdad? Y más para ocupar un puesto de este tipo, pues se dice que necesitamos gente o personas inteligentes, personas con capacidad de liderazgo precisamente, personas eh, con sentido de identidad y justicia, con valores, como también ustedes han mencionado, pero difícilmente nos podríamos a pensar en salir de nuestra zona de confort y decir, yo cedo mi lugar. Generalmente, si tú eres quien lleva el auto, pues tú manejas, ¿no? Pero difícilmente sería salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, yo dejo mi lugar para que esta persona salve a otra, ¿sí? Y yo estoy en posibilidades todavía de esperar. En estos momentos de guerra que vivimos, digo, que ya podemos decir que han pasado, no me refiero a presente, estos momentos que vivimos en el pasado muy cercano, hubieron personas que cuando iniciaron los ataques y los tiroteos y los lanzamientos de municiones y de granadas, pues muchas corrieron, pero muchas otras en vez de correr, se acercaron. ¿Para qué? Para salvar a los que podrían salvar, sabiendo que no tenían tantas municiones, aún así se acercaron para poder defender a la población con lo que tenían a la mano. Ujú. Bien, vamos a ver el día de hoy lo que es la dimensión no ética o espiritual. ¿Y por qué quise leerles la historia primero? Ustedes ahorita van a entender, van a caer en cuenta que tiene que ver con este tema. Ya vimos en alguno de los temas nuestras distintas dimensiones o las distintas dimensiones que forman al ser humano, que nos integran como ser humano. Y una es la dimensión física o biológica, que ya vimos que implica nuestro cuerpo, nuestra materia, eh, los componentes de nuestra materia y nuestras necesidades biológicas. El necesitar comer, el necesitar abrigarnos por si hace frío, el necesitar eh, dormir, ¿sí? El excretar los desechos de nuestro organismo, etcétera. Y entre las parejas de casados, de personas adultas, las necesidades afectivas y físicas también, ¿sí? También tenemos una dimensión psicológica que tiene que ver con el pensamiento, los introyectos que también ya hemos visto, el razonamiento, la memoria, y que va a implicar una parte emocional, porque el pensamiento va a generar emoción. Y la dimensión no ética se va a referir ahora a la dimensión espiritual. ¿Pero qué es la dimensión espiritual? ¿Alguien podría describir qué es la espiritualidad? ¿Alguien podría describir qué es el espíritu o describir qué es el alma? Porque es fácil describir qué es una mesa, es fácil describir y conceptualizar la materia,
pero lo que no se ve, por ejemplo, que es el pensamiento, que son las ideas, que es el razonamiento, ¿sí? La voluntad de sentido, eh, la conciencia, tiene que ver con la dimensión no ética, ¿sí? ¿Qué vimos ahorita en esta lectura? Parte de la dimensión no ética, es decir, la conciencia, que tiene una estrecha relación con la espiritualidad. ¿Qué es la conciencia? ¿Alguien me puede decir qué es la conciencia? Se come, se viste, se escribe, como la vemos, ¿sí? Como el albedrío, tipo Se albedrío. aprende. Perdón, de nuevo, señor Alma, si es tan amable. Es como el tipo libre albedrío, lo que te dice, esto está bien hecho, esto no. O sea, sé consciente, no robes, no abuses, algo así, ¿no? Como el libre Así es. albedrío. Así es, la semana pasada vimos precisamente la voluntad de sentido, que la traducimos como libre albedrío. Por supuesto, ¿quién entra en juego? ¿Quién trabaja para tomar ese libre albedrío o esa voluntad de sentir? La conciencia, ¿sí? ¿Qué es la espiritualidad? Es ese conjunto formado por nuestra conciencia, nuestros valores, la manifestación de nuestra emocionalidad, pero también la conciencia de reconocer la superioridad de la creación, la superioridad de todo lo creado, físicamente hablando, la superioridad sobre nosotros. Reconocer físicamente hablando la superioridad de los astros, de la naturaleza, de la potencia y la fuerza del agua, de la potencia y la fuerza del viento, ¿sí? De la energía eléctrica. ¿Alguien puede decir qué es la energía eléctrica? La vemos, la tocamos, la sentimos, no para nada, al contrario, no podemos tocarla, pero la sentimos, la percibimos a través, por ejemplo, ahorita, de la luz, a través la energía sonora o las ondas sonoras. Fíjense, nos está trayendo el sonido desde el otro lado del mundo, nos está conectando a ustedes y a mí, ¿sí? La espiritualidad es entonces todo ese ámbito, toda esa parte que nos conecta con la creación y por lo tanto con la parte de la divinidad, es decir, en palabras claras, que nos conecta con nuestra alma y con el Creador, con Akadosh Baruj Hu. Y es difícil describir lo que es el, la dimensión no ética o el espíritu o la espiritualidad, ¿sí? Y generalmente se va a reconocer o se va a relacionar con la religiosidad, con las religiones, pero la espiritualidad también la poseen hasta personas que no reconozcan la religiosidad o la creación divina, ¿sí? Cuando el ser humano se conecta con la creación, cuando tú vas, por ejemplo, al mar, cuando tú vas a un bosque, cuando tú vas a una montaña, ¿sí? Tú sientes esa conexión a través del viento, a través de lo que alcanzan tus ojos a ver. Y tú dices, gracias Hashem. ¿Por qué? Me permites percibir esto, pero ¿con qué lo percibes? ¿Con la vista? ¿Con las manos? ¿Con el oído? ¿Con el olfato? No, lo percibes con algo más que tú misma no sabes dónde está, pero es esa percepción, que algunos le llamamos así, percepción, sexto sentido, eh, antenas o percepción espiritual, ¿sí? Capacidad de percepción espiritual. Y hay dos personajes, uno se llamó, me parece que Alan Mitchell, déjenme acuerdo bien del nombre, en donde él fue parte del viaje del Apolo 14 que visitó la Luna. Edgar Mitchell. Edgar Mitchell visita la Luna entre otros astronautas y cuando ya vuelven, él se retira
y se queda absorto por lo que observa a través de la ventana y observa la Tierra. Observa la Tierra desde esa inmensidad del espacio. Y entonces él le llama una joya verde azul, porque así es como observa la Tierra, a lo lejos, en esa inmensidad del espacio. Y él percibe y dice que él vive una experiencia espiritual, porque él en esa observación y en esa introyección y en ese análisis personal comprende, llega a la conciencia de que somos seres más que minúsculos comparados con la inmensidad de la creación material que Akadosh Baruj Hu hizo. Y entonces él siente algo y reconoce que si no fuera por un ser supremo, no existiríamos y no estuviera él regresando de la luna a la Tierra. Y hay otro astronauta, el ingeniero, a ver si ustedes me pueden ayudar, mexicano, si me da el nombre, ahorita lo recuerdo o ahorita lo busco. Eh, Les hablaba yo mucho a mis alumnos de este caso, de este ingeniero. Es el único astronauta mexicano que pudo tener este razonamiento, ¿cómo les digo? Esta experiencia en donde él cae en cuenta que creo que apellida Vélez. Neri Vela, Neri Vela, gracias. Neri Vela, Neri, gracias, señora Alma. Neri Vela, me lo dijo mi efectivamente. hijo Mora, ¿eh? ¿Mandé? Mi hijo escuchó y me lo dijo, pero yo no lo sabía. Neri Vela, sí, sí, sí. Y muchas gracias, gracias a su hijo. Em, Él cuando también asciende al espacio, dice que él sintió una tristeza, él le llega a un razonamiento de conciencia, él despierta la conciencia de nuestra pequeñez, pero le duele observar al ser humano que corremos todos los días, todos los días, todos los días por lo mismo, porque dice que él nos ve como hormiguitas cuando ya está regresando a la tierra, nos observa como pequeñas hormiguitas. ¿Ustedes han visto un hormiguero? Cómo las hormiguitas corren de acá para allá, corren de acá para allá, cargando sus pequeñas o sus grandes cargas por su tamaño, para su tamaño. Ellos cargan más de 10, 15 veces el peso de su propio peso personal, digámoslo así. Y ellos, perdón, y Neri Vela dice que triste que somos tan efímeros, que somos eh, tan finitos, ¿sí? Es decir, que tenemos un principio y un final y que nos estamos acabando, matando, destruyendo por nada. Si todos, y él dice, si todos tuvieran la oportunidad de esta bendición que yo estoy teniendo de observar a la Tierra desde lejos, quizá todos se darían cuenta de que no tiene caso correr por la materia y atacarse unos a otros por, vamos a decir, por una competencia mal entendida, en donde nos destruimos y se nos va la vida. Se nos va la vida en esa carrera. Que bueno, Kiyosaki le llama la carrera de la rata porque dice que han visto a un hámster en la jaulita, dice que va a correr toda su vida ahí, en la ruedita de la fortuna del hámster, y nunca pasa de ahí, nunca avanza, pero corre y desgasta su energía todo el tiempo, pero no avanza de ahí. Necesitamos despertar la conciencia. Y esta despertar de la conciencia es la parte central de nuestra área espiritual y es la que nos va a conectar con Akadosh Baruj Hu.
ese despertar de conciencia, y esa conciencia es la que nos va a desarrollar, y que la logoterapia de Viktor Frankl habla como nuestra dimensión noética o espiritual. Y es la única corriente psicológica, postura psicológica, que va a reconocer la existencia de esta área, porque otras posturas lo van a tomar incluso como no serio, no científico, como chamanismo, como esoterismo, pero quiero decirles que hay escuelas. Este personaje que les mencioné en un principio, Edgar Mitchell, tiene doctorados en física, en astronomía, en varias ciencias, no solo un doctorado, varios doctorados. Y él promueve la creación de un instituto de la noética, del estudio de la noética, es decir, de reconocer que el ser humano no solo es materia, mente y emoción, familia, enamoramiento, pareja, reproducción, biología, etcétera, sino que también tenemos somos un ente compuesto también por la conciencia y por la espiritualidad, que se va a nutrir de todo lo demás, y que nosotros vamos a ver en los sabios que se están refiriendo a el alma. Así que cuando Kadosh Baruj Hu crea al hombre, hace un alma, dice, le insufla en su nariz alma viviente. Es decir, la materia no es ser humano, la materia de un cuerpo humano no es ser humano hasta que no tiene alma y hasta que no desarrolla la conciencia. Porque va a haber personas que lamentablemente van a tener problemas de nacimiento en donde no tienen conciencia de quiénes son, y entonces no podemos decir que es un ser humano completo. Es un ser humano, más no completo, ¿sí? Eh, Hay niveles, por supuesto, de pérdida de conciencia, ¿sí? Si habla, por ejemplo, de alguien que tiene Alzheimer ya totalmente avanzado, ya un deterioro de la mente, tiene pérdida de conciencia y tiene solo pequeños lapsos de ese despertar de conciencia. Y ahora quiero leerles otro texto. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Abran micrófonos y a ver, compártanme, coméntenme qué, qué piensan, qué Sí, Mora, piensan de este tema, qué viene a sus mentes o a sus corazones. sí, Mora, Ahora, sí, habla Luz. Ah, Perdón, hace rato, después de la es- ciudad Alma, alguien más quería hablar y ya no le di la palabra. Luz, por favor, adelante. sí, Y quien iba a hablar hace rato también, por favor, ahorita. Sí, adelante. sí, Mora, alguna de las situaciones que de repente no percibimos esa espiritualidad o no entendemos la espiritualidad porque es algo intangible y que nos cuesta trabajo como seres humanos desde la parte humana para percibirlo, y que de alguna manera el Eterno ha hecho todo lo que comentaba ahorita, o sea, poner todo lo que está a nuestro alrededor para poder conectar con Él, para verlo en cada una de las cosas. Pero aquí era lo que me llegaba a eso, porque en un principio me costó trabajo entender esa espiritualidad, me costó trabajo conectar, me costó trabajo, y algunas de las veces también lo comento, por ejemplo, cuando de repente había momentos de coraje, también había situación de como que era más la parte humana que jalaba, que no había esa conexión. Entonces es esa parte como que ahorita que estaba explicando, o como que esa parte intangible que el humano quiere entender, pero no entiende, y de alguna manera no nos permite hacer esa conexión con él. Gracias. Y así es, efectivamente. Muchas gracias, Luzma. Es intangible, es como, a ver, ¿qué es el razonamiento? A ver, denme un pedazo de razonamiento. Ah, yo quiero 10 de razonamiento, quiero 20%, quiero aumentar en 80% o quiero menos. A ver, ¿qué es el razonamiento? Es abstracto,
totalmente intangible, ¿sí? Tenemos o lo interpretamos o lo comprendemos a través del producto, pero como tal, no podemos decir la conciencia es esto y pesa esto, ¿no? Es un despertar, es un darse cuenta. Por eso en temas de psicología, siempre los terapeutas hablan o hablamos de despertar la conciencia, de qué te das cuenta, porque vivimos en un automático de materialismo en donde queremos más ingresos económicos, donde queremos una mejor casa, donde queremos un mejor auto, lo cual el auto es comprensible porque te transportas en él y materialmente hablando la casa es comprensible porque siempre queremos mejorar nuestro estatus, pero hay que pensar desde la conciencia, realmente es por necesidad real, por capacidad de espacio o porque es una necesidad creada, elaborada, ¿sí? Por esa psicología colectiva, por esa colectividad de necesidades del materialismo, ¿sí? Entonces, esta espiritualidad va a tener que ver con la conciencia, con los valores, con la voluntad de sentido, es decir, con el poder de elección, ¿sí? Con la sabiduría organísmica, es decir, de nuestro organismo. ¿Te has dado cuenta que a veces tú, no sé si ustedes han observado personas que quizá no fueron a la secundaria, pero tienen una capacidad de solución de problemas? ¡Wow! Es su sabiduría organísmica. ¿Mm? Su organismo desarrolla esa sabiduría. Algo muy simple que todos poseemos quizá, o la mayoría, que te dicen, ¿qué hora es? Y tiene como 6 horas que no ves el reloj, pero nada más ves así como que el ambiente y dices, creo que son como las 3:30. O te acuerdas que eran las 12:30 hace tanto y dices, yo creo que ya son las 4. Y yo casi siempre por 2, 3 minutos le atino al precio. No sé si les ha pasado. A mí se me hace que mejor me voy por este camino, ¿verdad? También, por supuesto, Kadosh Baruj Hu nos ayuda, nos dirige, porque como alguien me preguntaba en una de estas sesiones, y cuando ponemos la voluntad en Akadosh Baruj Hu, entonces deja de ser nuestra voluntad. No, si es tu libre albedrío, porque tú estás pidiendo a Akadosh Baruj Hu que él intervenga en tu libre albedrío, que te ayude. Y entonces Akadosh Baruj Hu, como tú se lo pides, él te ayuda, ¿sí? Quiero leerles esto, la verdad es que yo estoy enamorada de lectura y a mí me conmueve cada que la leo. Y esto fue un despertar en el caso de nosotros, eh, en el caso Mora, de mi esposo y de mí, ¿sí? eh, Perdón, alguien más quería hablar. Celina tenía levantada la mano. Perdón, mi corazón es que de aquí no veo. Gracias por decirme. Adelante, por favor. Levante, abra su micrófono. Sí, ¿Quién? gracias, gracias. Sí. Celina, Bueno, yo adelante. le quiero preguntar. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Sí, bueno. Usted estaba comentando, ¿verdad?, que la espiritualidad la tenemos todos y que no tiene, o sea, es independiente a la religiosidad. Pero ¿de qué manera vive un ateo la espiritualidad si por lo menos sale sí, al patio o a un campo y él se conecta con la naturaleza? Wow, debe reconocer que hay un ser supremo que dirige este mundo de una manera ordenada. Entonces, o sea, cómo ellos viven esa espiritualidad apartado de Hashem. Gracias. Gracias, muy buena pregunta. Estamos viendo con el rabino eh, Frangenthal, eh, la luz de Or Teshuvah, la luz de la Teshuvah, y estamos viendo precisamente eh, las partes de, de la conciencia, de la conducta, etcétera. Y dicen los sabios que a veces es más fácil, fíjense bien, que un ateo crea en Akadosh Baruj Hu y lo reconozca como tal. Palabras más, palabras menos, ¿eh? Lo estoy parafraseando, no estoy hablando exactamente las palabras que dijo el rabino.
a que una persona que ha practicado Abodasara reconozca a Kadosh Baruj. ¿Por qué? Porque precisamente la persona que no cree en Akadosh Baruj Hu, de repente tiene un despertar. Y usted lo dijo, usted tiene la respuesta, fíjese, porque usted la dio sin querer. Cuando la persona, el ser humano, es capaz de contemplar la creación, vaya usted al mar, métase usted al mar y usted va a sentir la presencia de Kadosh Baruj Hu en la naturaleza que la rodea. Vea las montañas, suba a una montaña y usted vea. Sí, hay quienes van a ser todos escépticos y van a decir, bueno, esto lo creó la naturaleza, la gran explosión, el, el, la creación espontánea, etcétera, etcétera. Van a decir muchas cosas, pero la mayoría de ateos, cuando viven situaciones fuertes, adversas, pruebas de vida, que se enfrentan en un riesgo personal, es decir, ellos mismos, van a reconocer que hay una fuerza mayor y quizá no le saben poner el nombre, porque quizás sí lo aprendieron, porque en su necedad no lo quieren reconocer, pero saben que hay una fuerza mayor, reconocen que hay una fuerza mayor. Y no le quieren reconocer el nombre de Kadosh Baruj Hu, de Hashem, pero saben que hay una fuerza mayor. Entonces ellos viven su conexión espiritual en su contacto con la creación. Al fin y al cabo es con la creación de Kadosh Baruj Hu. Aunque ellos no lo reconozcan como tal, ellos están conectados en esa parte espiritual porque también tienen un alma, también tienen un espíritu, también tienen esa vida y esa conexión con la creación. Así la viven ellos. Al amar a la naturaleza, porque algunos están conectados y aman a la naturaleza y trabajan por la naturaleza. De esa manera. Es como decir, es que no conocen el amor y como tienen una mascota, en verdad yo, perdón, porque soy empática tratando de entenderlo, pero no soy empática al no comprender cómo se puede amar mucho, mucho a un perrito y no querer tener un hijo, ¿no? Pero por supuesto que es entendible que tienen una razón. Quizá yo no la percibo en mi persona, pero estoy cierta que existe una razón para que ellos sí la perciban así, Mora, ¿sí? Y es muy respetable, ¿sí? Mora, y en alguna ocasión yo escuché que de alguna manera también esa persona daban dos probables vertientes. No sé usted que Ujú, no puede orientar en eso, desde que el aspecto de el hecho de no creer, no creer era también de alguna manera creer, porque para ujú, negarlo requieren creer. La otra claro, era que de alguna manera, al totalmente. momento de no creer, esa es la otra pregunta probablemente, una pregunta, perdón, para el momento de no creer esa persona, está como más disponible su alma para poder creer, por lo que decía ahorita, por el ejemplo, ¿no? Y ahí me la Ujú, contestó porque era como que más esa parte de estar, se pudiera decir, bueno, aunque no fuera la palabra limpio, para poder ujú, aceptar a que existe un ser supremo, ¿no? ujú, así es. Todos tenemos una parte que le llamamos nuestro interior, nuestra interioridad, nuestra conciencia, ujú, nuestra parte emocional, nuestra parte perceptiva, ¿sí? Observa un pajarito, una colibrí, ejemplo, y yo, no sé, ¿verdad? Me atrevo a afirmar que no hay una persona que no se enternezca al ver una colibrí. Al menos yo pienso, su corazoncito, ¿cómo será tan diminuto? Sus órganos internos. Y tiene vida. Es más, una hormiga. Esas chiquititas, ¿cómo pueden vivir? ¿Cómo estará, no sé, las partes que la componen? No soy bióloga zootecnista, pero cuando tú ves todo eso, tienes que reconocer que hay algo mayor, ¿sí? Como el científico que le decían, que, eh, el eterno Dios formó la tierra, ¿no? Y él dice, y al otro día llegan los estudiantes parafraseándolo, por ahí hay un video, que dice, forma
sistema planetario, ahí con todos sus cables y demás, y llegan sus pupilos y dicen, wow, qué bonito, ¿quién lo usó? ¿Quién lo hizo? Nadie. Yo agarré las piezas, las aventé y solitas se formaron. No, por favor, no me quieras ver la cara. O sea, obviamente alguien lo hizo. Nadie va a hacer algo tan perfecto porque lo aventó y ya. Y así, pues es que así ustedes dicen, que el universo se formó solo de una gran explosión de elementos materiales. Entonces, efectivamente, también, como lo dijiste, querida Luzma, en el reconocimiento de la no existencia, están reconociendo la existencia. Porque Dios no existe. Cuando tú mencionas que hay un Dios, es que ya tienes esa conceptualización de Dios. Y si conscientemente no lo reconocen, pero su inconsciencia sí, aunque su conciencia la niegue. Entonces, esa dimensión que forma el eje central de nuestro ser, a través del cual nos movemos, respiramos, amamos, sentimos, pensamos, razonamos, generamos conciencia, es nuestra parte espiritual. Y esta genera actividad. Hay una entrevista que me hicieron hace años, no sé si quieran que se las comparta, precisamente sobre logoterapia. Es como una síntesis de la síntesis, pero habla un poco de esta creatividad. Entonces, somos seres psicofísicos, psicoespirituales, ¿sí? Y si nos metemos con el árbol de la vida, con las 10 esferas de la Kabbalah, nos vamos a un nivel, ahí sí ya nos vamos a un nivel totalmente espiritual y el trabajo del la, ¿sí? Entonces, Víctor Frankl, como eh, Mitchell, van a hablar de esa parte espiritual como objeto de estudio científico. Y entonces es donde a mí me encanta conectar, ¿sí? La logoterapia y el desarrollo humano con la Torah. Entonces, se propone como un movimiento científico para que la ciencia lo reconozca, porque la psicología clínica, para empezar, no lo va a reconocer, ¿eh? Para ellos es así como, estás jugando al psicólogo, ¿no? Pero Edgar Mitchell lo vive y lo propone y se genera una escuela internacional de estudio científico. Hay perdón porque a veces sí se me van los nombres, hay un mexicano que también les he hablado de él, que yo lo he seguido mucho y sus videos. A ver si ustedes me ayudan, yo ya se los he mencionado aquí, eh, que lo asesinaron porque él hablaba de esa conexión mental y de esa conexión sin Jacobo, palabras. Jacobo Mora. Grinberg, Jacobo Grinberg, exacto. Y él comprobó entre sus participantes cómo podían comunicarse y conectarse solo con la mente. Y eso no es más que parte de la espiritualidad humana, ¿sí? Y hay experimentos, ¿sí? Yo sigo mucho al Rav, creo que les mandé un videito esta semana, Mora, e incluso fui disculpe, a ¿sí? Mora, la Sí, sí, filosofía la de escucho. Jacobo es muy Dime. parecida con la cábala, ¿no? Mora, se Sí, sí, relaciona, sí. ¿no? La cábala con la de Jacobo. Jacobo Grinder era judío. Pero Ujú. no era como Claudia Mora, no era judío de los que no cumplían. Pero bueno, Pero él traía por gen, su pero traía característica. gen, Sí, hermosa. sí, 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 Ujú. porque Sí, acabo de no lo ver una. reconocen. Sí, Ajá, sí. sí, siga, siga, Entonces, adelante. no, de cábala y lo que decía Jacobo y la cábala es bien intenso, Mora. O sea, una gente así que no conociera mucho, escucha y dice están Sí, locos, sí, porque es bien profundo todo el estudio de la cábala. así es, efectivamente. Entonces, imagínense, digo, este tema da para mucho, mucho, pero bueno, yo les traigo probaditas solamente para que
ustedes se relacionen, contacten, conozcan un poquito sobre lo que es la logoterapia, pero además con su conexión con la Torah, ¿sí? Porque esto tiene que ver con la sabiduría divina, reconocer la espiritualidad humana ya es un gran paso. Y quiero cerrar con este texto eh, que lo escribió el rabino Abraham Palti de bendita memoria, que fue el rabino principal de la comunidad sefaradí de México, por allá de los, ¿qué será? 2010, 12, 14, no sé desde cuándo, ¿sí? Pero hasta esa fecha, más o menos 2014, 15 o 16, por ahí, dejó de ser el rabino principal. Y dice así, esto lo escribió él, para el libro de rezos de Selijot, ¿sí? Ustedes sí saben qué son los Selijot, ¿cierto? Bueno, Sí, More. antes de Rosh Hashanah y de Kippur, los sefaradín hacemos rezos de 40 noches, ¿sí? Donde imploramos la misericordia de Kadosh Baruj Hu, y los Ashkenazim 10 días antes em, de Kippur, de Yom Kippur. Bien, dice así. Noches de Selijot, noches de meditación. Si me escuchan, con esto vamos a cerrar el tema de hoy. Sí, More, sí, Desde el momento, desde el momento que se anuncia en los templos el día de Rosh Chodesh Elul, nuestro corazón ya comienza a palpitar. Nuestra mente reacciona y medita. Tan pronto ya han pasado 11 meses. Apenas parece que hace varias semanas que escuchamos la voz del shofar el año pasado y de pronto ya se están anunciando nuevamente los días de Selijot. Así es la vida del hombre. Corre como el agua del río sin cesar. Los días, las semanas, los meses, los años transcurren con tanta rapidez que ni siquiera alcanzamos a darnos cuenta. Relativamente los años son muy pocos para quien desea hacer algo trascendente en su vida. Qué fuerte está eso, ¿eh? Precisamente ahí viene el anuncio del mes de Lul, recordándonos que ya estamos para concluir el año y la pregunta es, ¿qué hemos hecho durante todo el año? ¿Acaso transcurrió un año más de nuestra vida sin ningún sentido? Ahí está el esplendor y la belleza de nuestras eternas tradiciones. Año tras año nos despierta el mes de Lul a todos y cada uno de nosotros, recordándonos las palabras sabias del marinero que le decía a Yoná, Maleja Nirdam, ¿por qué estás adormecido? La palabra hebrea Nirdam no quiere decir dormido, que puede ser por la necesidad de dormir o por el cansancio. Nirdam quiere decir adormecido, ni dormido ni despierto. Perdido en el vacío existencial. Exactamente a este hombre que está perdido se le acerca el marinero y le grita, ¿qué pasa? ¡Cum! Reacciona. ¿Hacia dónde vas? No duermas. Los días de tu vida están pasando. No dejes que corran tus días sin ningún sentido. Prepárate para el más allá. Como ven. Y ya le vamos tomando más sabor a el sentido de vida. Faltan temas, pero como que ya le vamos encontrando más sentido, ¿cierto? ¿Quién más quería participar, por favor? No importa que se regrese a la parte que estábamos viendo. No se quede sin Ahora, ya nada participar. más un comentario. Sí, Nuestro adelante. sentido de vida de nosotros los no ágidas, un buen sentido es estar estudiando aquí, ¿no? Buscando estudios de Torah, estudios con morás, estudios con rabinos. Ese es un buen sentido. Por O supuesto, porque tenemos que estamos, conseguir algo, siga, o tenemos que, o tenemos que buscar algo más para darle un buen sentido a nuestras vidas, para trascender de la mejor manera posible. bonita, ya se me está adelantando a otro tema, pero sí, está muy bien que lo diga. Efectivamente, buena pregunta. Nuestro sentido de vida, que es llenar ese vacío existencial, ¿de qué lo llenamos? ¿De chatarra?
o de valor. Lo llenamos de eh, pérdida de tiempo en, vamos a decir, como es un vacío, el vacío tiene que ser llenado, ¿sí? El maestro Mario Sabán dice que, bueno, nacimos con vacíos porque tenemos que trabajarnos, pero ¿de qué lo llenamos? ¿Sí? Y vamos a ver en los diferentes grupos sociales, socioculturales del mundo, pues que cada quien lo va a llenar con lo que considera importante para sí. Los músicos, los artistas, los escritores, los escultores, etcétera, los científicos eh, y los que trabajan la conciencia, los que trabajan su ser, de que lo llenan, ¿sí? Y hay quienes lo van a llenar de ese vacío existencial de alcohol, de drogas, de muchas otras cosas quizá nocivas para ellos, porque no saben cómo vivir su vida con sentido. Y efectivamente nosotros encontramos el sentido en el servicio o la boda a Hashem. Y una parte del servicio y la boda a Hashem es prepararnos para cuando nuestra alma trascienda. Y en esa preparación de nuestra alma, cuando llegue a trascender, está llenar ese vacío existencial de valor, de valor adquirido, de valor agregado. ¿Y qué más valor que la sabiduría de la Torah? Y tanto judíos como no ágidas, incluso eh, personas que no tienen interés en esto, pueden buscar a Kadosh Baruj Hu, porque no está negado para nadie, porque también se sabe que los justos entre las naciones de la religión que sean van a tener el Olam Abba, pero ¿de qué llenamos ese vacío existencial? Tristemente, a veces la tecnología nos arrastra un poco a llenar ese vacío existencial en la búsqueda de contenidos, ¿no? Películas, música, artistas, personas públicas, no sé, o política, ¿sí? Y ahora con la guerra, como la, ¿cómo se llama la dinámica esta del, del Facebook y del YouTube? Yo veía y me aparecía más y más y más, ¿sí? Hubo un tiempo en que solo eso me aparecía, ¿sí? Y bueno, perdón, un paréntesis, en mi perspectiva personal, yo lo consulté con un rabino, porque alguien de mi familia me dijo, es que no te enganches. Digo, no, es que si esto no se sabe en América, no se sabe en Latinoamérica, y si tú tienes la oportunidad de difundir una noticia de Medio Oriente y una noticia que involucre la inocencia de Israel, tenemos que combatir esa oscuridad de tanta difamación hacia Israel con dar a conocer la verdad, ¿no? Bueno, hay muchas posturas y algunos podrán decir que no es correcto, algunos que está neutral y algunos que sí, pero a qué voy que cuando hay oscuridad, tú tienes que compartir luz. Quizá a veces la forma es la que habría que buscar que sea la más correcta. ¿De qué llenamos, decía usted, este vacío? Pues si sabemos que Akadosh Baruj Hu nos da conocimiento para hacer luz, tratar de compartir esa luz. Es mi humilde respuesta, porque además nos falta ver esa parte del tema. Por favor, Cindy, si es tan amable, y Esmeralda, o no sé quién de las dos levantó primero su manita. Adelante, la que la levantó primero. La señora Esmeralda, Luz María Esmeralda, fue la que levantó su manita primero. Ok, por favor, muchísimas gracias, qué amable. Sí, Sí, adelante. sí, aquí en lo que comentaba ahorita de esta, ay, ya creo que ya se me fue la pregunta. Era en cuanto a lo que comentaba, ay, esto ya se me fue. Ay, ¿qué era lo que le iba a... Hablábamos primero, bueno, de la De lo lectura último que de estaba... Rabino Palti, que en dónde estamos, que despertemos de ese adormecimiento, Ah, ¿sí? sí. Y el trabajo de la conciencia. Ujú, Sí, sí, ayer en esa parte precisamente, o sea, de donde todo esto que estábamos estudiando, y precisamente hace el rato por el comentario de la señora Alma, eh, ujú, ujú. en que de alguna manera este despertamiento, Nuestro este sentido despertar, de vida. Ujú, ajá, este despertar de conciencia, el buscar nuestro sentido de vida,
sería, bueno, desde mi punto muy personal, a lo mejor me equivoco, pero el hecho de todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo, filtrarlo a través de la Torá. ¿Qué tanto es lo que vivimos debiera de estar correcto o incorrecto en nuestro mundo para nosotros hacer un aporte? Y hacer un aporte a lo que estamos viviendo desde la perspectiva, desde el pensamiento, la claridad y las situaciones para poder aportar al mundo, aportarlo desde una medida, desde nuestra propia interioridad a nuestro hogar y a nuestra ciudad. Es la parte que a mí me queda así, como muy clara en empezar a hacer algo en el lugar donde yo estoy, conmigo, mi casa, mi familia, mi ciudad, mi México, que estamos pasando cosas tan terribles como las están pasando Israel de una manera diferente, pero al final de cuentas es oscuridad. Y era en cuanto a eso la pregunta, o sea, ¿qué tanto eso pudiéramos nosotros hacerlo en acción para poder sentir que hay un sentido de vida, una misión, un propósito, que es estudiar todo esto y todo, pero bajarlo, lo de la Torah, a nuestro mundo, a nuestro momento? Así es. Wow, ya usted está dando parte del tema. Excelente. De hecho, el trabajo de la logoterapia termina con una parte que se llama autotrascendencia. ¿Qué es la autotrascendencia? Y también lo vimos en la pirámide de Maslow. La parte más alta de la pirámide es la trascendencia, que es de lo que usted nos está hablando. ¿Cómo trascendemos aportando a otros lo que te llega, la luz que te llega, la luz que le llega al sol, la aporta, la desprende, la comparte, ¿sí? La trasciende. Y usted nos está hablando, Luzma, de esa trascendencia, de esa autotrascendencia, como en algún momento veíamos, no necesitamos ir a salvar ni elefantes, ni jirafas, ni el Amazonas, ni el África, etcétera, para autotrascender, para aportar, para compartir, para ayudar a otros a crecer, para abrir conciencia, para hacer luz, que todo esto son las enseñanzas de los sabios, ¿verdad? Muchísimas, muchísimas gracias. Sí, Efectivamente, si usted, ejemplo, em, plantar un árbol afuera de su casa, cerca de su casa, simplemente limpiar, no sé, el área de afuera de nuestra casa, ya estamos siendo luz para otros, porque, o pintar la casa, no sé, aportar algo, darle agua a los que están trabajando quizá afuera en la calle, o sea, ya estamos haciendo algo diferente. Ayudar a alguien que se le cayeron las cosas, se le cayó la maleta, no sé, por mencionar algo, ¿no? Porque me pasó algo acá, que a alguien se le cayó todo. Hoy me pasó, a una señora quería subir a un bus, pero aquí hay tubos, precisamente por el terrorismo hay tubos. Entonces la silla estaba donde un tubo y ahí estaba la puerta del autobús, entonces no podía subir. Pero yo no hablo hebreo, entonces, bueno, siempre hay alguien que acude en ayuda. Entonces, exacto, lo que usted acaba de decir, en su entorno más inmediato, que es la familia, que son los suyos, el entorno un poquito más extensivo, que ya va a ser la calle, luego la colonia, más extensivo aún, la comunidad, ¿sí? Entonces, efectivamente, haciendo conciencia, lo que veíamos en las clases de desarrollo humano con los padres, decíamos, si uno de ustedes trabaja en su familia por expandir esta conciencia, al rato los 3, 4, 5 hijos de usted también lo van a trabajar. Por eso en algún momento también les he compartido esto, compártanlo con su familia para que no se quede en una isla, sino que también sus hijos se nutran de estos despertares. Señora Cindy, por favor, Sí, gracias, Nora. saludos por Mora y favor, saludos adelante. a todas. No Saludos, sé corazón. cómo a proyectar la idea. Es algo que apenas estoy empezando a concientizarme de, me entraba yo en depresión muy rápidamente antes de encontrar, a entrar al monoteísmo. Y ahorita lo que es cuando usted estaba hablando, se me vino a eso, a que
En realidad, la conciencia que estoy empezando a tener es lo que cada uno de nosotros somos especiales y ese vacío se va llenando cuando empezamos a tener conciencia de lo especiales que somos como creación de Dios. En cada uno de nosotros en la forma en cómo somos, tal vez unas somos más sentimentales, otras más, más, no sé cómo podría decir la palabra, que tienen más coraje para hacer las cosas, otras somos más lentas, no sé, cada una en su forma, no sé cómo decirlo, pero en la cuestión de que yo, me, me sentía no especial, no encontraba, esa forma que me llenara a mí porque pensaba que yo no era especial, que yo no tenía ningún propósito, por lo mismo de la depresión. Entonces, cuando usted habla de ese vacío, el momento en que empecé a estudiar lo que es el monoteísmo, todas las enseñanzas que ustedes nos dan, fue llenando poco a poco esos vacíos que van llenando poco a poco esos vacíos que yo he tenido en mí. Y uno de esos es encontrar de que soy especial y no por creer que soy especial voy a ser arrogante, sino que es eso de tener conciencia de que todos tenemos un propósito en Todos nuestro tenemos momento, habilidades, en nuestras, destrezas. Ujú. ujú, y, y Adelante. que en nuestra forma, como lo son todas las diferentes tipos de plantitas que hay de diferentes colores, de diferentes texturas, todos, así como los animales, las plantitas, tienen eso de que son diferentes, así nosotros como seres humanos también somos diferentes y tenemos eso Así es. especial que ayuda a nuestro planeta a sobrevivir y es igualmente nosotros. No sé cómo hablar, pero en realidad eso es lo que a mí poco a poco he comprendido, que esos vacíos los va llenando el ir aprendiendo lo especial que soy y cuál es mi propósito de dar luz a esta creación que Dios nos ha permitido estar y creo que ese es como lo que voy entendiendo poco a poco. No Mm, sé cómo explicarlo, no tengo palabras, pero Te en mi persona creo entiendo. que así es como lo he mirado. Muchas gracias, Cindy. Efectivamente, sí, sí, creo que sí te entendemos, te comprendemos. O yo no sé, les hablo de tú y de usted y pero bueno, con la mejor intención, efectivamente, nuestros vacíos existenciales a veces hacen caer en depresión a la persona, en ansiedad o en depresión. Y siempre va a haber mecanismos internos introyectados que no sabemos cómo trabajarlos y por eso también está la herramienta de la terapia psicológica, ¿sí? Siempre, así como Akadosh Baruj Hu nos puso la medicina, la ingeniería, la arquitectura, nos puso la psicología para que nos ayude a trabajar precisamente esos despertares de conciencia, pero no solo para decir, lo despierto y ya lo sé, ok, ya desperté y ya sé que esto es lo que debo de hacer, pero eso no quiere decir que ya nos mantenemos en ese hacer, sino hay recaídas. Por eso también son buenas eh, las opciones y las decisiones de siempre entrar en una terapia seria, ¿sí? Bueno, entonces sí es bueno me parece muy enriquecedor que esos despertares te lleven a aceptar y a reconocer, valga la redundancia, que eres una persona valiosa, con herramientas, con valores, con destrezas y habilidades personales, que si las ponemos a trabajar, se van llenando esos vacíos existenciales. Muchísimas gracias, Cindy. Y vamos terminando con la señora Alma porque ya llegamos a un límite de tiempo. Ya nos excedimos. Por favor, adelante, señora Alma, si es tan amable. Con ella cerramos, ¿sí? Buenas tardes. Adelante. No sé si Sí, tenía yo buenas tardes. mi micrófono abierto, perdón, una disculpa. Le quería yo hacer una pregunta a Mora. Bueno, no sé, quiero que me guíe usted. Ujú. Como dice para no hacer tan grande el comentario, pues yo coincido con la señora Cindy, que gracias a eso, Sí, porque pues igualmente siempre estaba yo en depresión y todo eso, ¿no? Ayer, por ejemplo, ya van 2 veces que me lo comentan,
pero eh, estoy contenta porque yo no sentí yo no lo sentí así de manera personal, simplemente que quiero decirle al creador, qué me quiere decir y por qué, estoy pasando por ese momento. Eh, Ayer hay una persona que se llevó a mi hijo y ayer comprendí muchas cosas gracias a eso porque me dijo que él había hecho un centro de rehabilitación en donde entraba y salían las personas. O sea que Ujú. nunca hubo contención. Él estuvo en Veracruz, vino bueno, yo noté que desde Veracruz ya venía un poco mal porque venía con salpullido y siempre se quejaba de una infección y que estaba pues muy sucio, ¿no? Entonces estas Ujú. personas, al principio como que empezaron a como tratar de como de entablar una como amistad y como que las personas cuando uno está vulnerable y no entiendes bien las cosas, como que a raíz de la plática que te hacen, después como que lo usan así como un arma, yo lo podría yo decir, ¿no? Porque van dos veces y voy a decir la palabra textual como me la dijo, perdón si es fuerte la palabra, me lo he encontrado y me dice, ay, doña Yadira, ¿cómo está? Y le digo, no, pues yo bien, gracias a Dios, y ustedes, no, pues aquí yo haciéndole la competencia aquí de lo que uno vende, ¿no? Y me dice dos veces, ay, doña Yadira, qué jodida está usted. Así me dijo textual, ¿no? Qué mal está usted, se ve usted su semblante mal y eso, ¿no? En otros lados, pues hubiera yo llorado, ¿no? Otras veces y esto, ¿no? Dije, bueno, ¿qué me quiere decir esta persona? Como es de doble A, muchas groserías dice y esto, y me dice así, ¿no? Ay, dice, es que ya vi a su esposo y anda, bueno, me dio muchas cosas, ¿no? Y yo le dije, no, pues qué bien, le digo, pues él puede hacer de su vida y su oso, le digo, pues es su vida aparte, yo no sé qué es lo que él quiera hacer, ¿no? Entonces, en una ocasión él había dicho al señor que ya no me hablaba porque mi esposo le había dicho O sea, el que señor tiene una tienda cerca de usted, a un no, lado yo de fui al usted. centro, no, yo fui al centro y Ah, esta tienda no ok, es de ellos, no es de ellos, pero yo pensé me que era quise, competencia porque estaba cerca de usted. Ok, no, competencia dijo porque es lo ok. mismo que vendo, pero es de una señora. Entonces yo me di cuenta, dije, bueno, esta señora se acercaron porque ya sé por dónde va la cosa, o sea, ayudan. Entonces él la molesta. Podríamos decir que la Dos molesta a veces, usted. pero no es molestia para mí porque cada quien saca de lo que quiere Sí, de su mente y dije, bueno, así está es. bien. Y le dije que mi hijo, Sí, pues si no podía salir adelante, pues que ni modo, es que cada quien y que uno como mamá podía ok, salir. Pero hay muchas ok, personas que me preciosa. dicen así, pero ¿sabe qué? Yo dije, esto, tiene algo que ver en qué estoy yo fallando, no lo sé, le voy a pedir al Ujú. creador qué es y que pues yo no lo voy a tomar personal porque estoy contenta y yo no me voy a deprimir por 3, 4, 5 palabras que me dijeron y voy a echar a perder todo mi trabajo que hice Ok, por lo que la persona pues tenemos en ujú, común los hijos y no puedo decir nada, pero me doy cuenta ok. igual que hay mucha gente mentalmente alrededor de uno, porque el Señor así está Gracias, y señora Mayeli. gracias. Gracias, mi corazón. Mire, cuando nosotros tenemos un claro propósito de vida, que también es una parte que vamos a ver como tema aislado, bueno, parte de esto, pero es vamos a decir, un inciso de la temática. eh, Cuando la persona tiene ese vacío existencial, trata de llenarlo fijándose siempre en el otro, que tiene o que no tiene, ¿sí? Entonces es una parte de evadir. Una forma de saber si una persona tiene vacío existencial es cuando evade su vida, evade sus responsabilidades. Y una forma de evadir es fijarme en la vida del otro y molestarle incluso, ¿no? Entonces, ¿qué podemos rescatar de de esta situación incómoda, de esta situación que quizá a usted ahorita le cause
sí, incomodidad, molestia, no sé, eh, es algo indeseable, usted trate de trabajar lo suyo, su persona, su vida, de enriquecer su vida con cosas positivas, con cosas buenas. Conéctese mucho con los salmos. Los salmos tienen una energía poderosa para solucionar, para responder, para avanzar, para eh, adquirir o atraer la abundancia. Usted conéctese con los salmos, con su tefila que haga diario y mire, el mal se va a ir alejando poco a poco de usted. Y procure no pasar cerca de las personas que le incomodan o la molestan. Y usted procure trabajar el hacer un círculo de amistades que le enriquezcan, no personas que quieran dañarla o que le resten. Siempre busquemos amistad con personas que nos sumen, ¿no? Que nos sumen a ser mejores personas nosotros y que en ese círculo de personas positivas usted crezca y se fortalezca. Entonces trate de evitar esas personas porque usted tiene una mentalidad diferente como no ágida ya, usted tiene conocimientos diferentes para qué desgastarse en convivir con estas personas. Y si es por necesidad de ir a comprar artículos, compre, procure no hacerle la plática y decirle, eh, me voy, porque tengo cosas que hacer y no darle oportunidad a una persona que nos moleste y nos lastime. Tengo que terminar la sesión porque ya nos excedimos. Muchas gracias por su presencia. Besat Hashem, primeramente el Eterno, nos vemos la próxima semana para continuar con estas charlas de logoterapia, que ahorita ya nos llevamos parte de otra sesión, pero vamos a tratar de completar esas 10 e incluso salen muchas más. Muchísimas gracias por su apoyo. Gracias, señora Nagali. Gracias a Enlace No Ágida, señorita Ana, a todas las que están presentes. Les pido que nos apoyemos con la lectura de Teilim, que yo sé que ustedes están en grupos de Teilim a favor de Eliau, Joseph Eliau, Ben Sara, para la recuperación de su salud. Que Kadosh Baruj Hu me las bendiga. Feliz séptimo, Shabbat Shalom, y estamos en ese crecimiento de mujeres.